Bienvenidos y bienvenidas a No es Chendo. El espacio donde las ideas fluyen sin filtros y las conversaciones salen tal como son, Aquí compartimos comentarios, experiencias y puntos de vista personales. sobre lo que pasa en la vida, en el mundo y a veces en nuestras propias cabezas. Relájate, escucha y acompáñanos en esta conversación. Porque aunque suena chiste, No es Chendo. Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de No es Chendo. El día de hoy estamos junto a Rafa. Rafa, ¿qué tal? Mucho ¿Qué gusto. tal? ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a todos quienes escuchan. Espero que esta conversación sea bacana y, como siempre, fluida. Qué chévere. Muchas gracias también por recibirnos en tu espacio. Te decía que me encanta porque es la primera vez que estoy en un estudio de fotografía. Se me hace súper, súper chévere. Si pudieran ver el fondo ya está espectacular. Ya después hacen un paneíto para que cachen. Ese esfuerzo es de otro loco, compañero fotógrafo, se llama Denis, que su taita es también trabajador del metal. Él trabaja mucho piezas de metal, entonces él tuvo una idea y dijo, hagamos esto. Es unas paredes de metal con unos huecos garísimas donde pones unos ganchos y pones todo el equipo de fotografía. Es espectacular, creo que es la parte más linda del estudio. Sí, sí, es súper bonito. Sí. Rafa, te voy a hacer la primera pregunta, que es una pregunta que a mí me encanta porque deja como que muchas posibilidades para que puedas responder. Y es, ¿quién es Rafael Hidrobo? Verás, para empezar, creo que me gusta a mí poner siempre el apellido de mi madre después. Ya. Entonces, yo soy Rafael Hidrobo Espinosa y donde voy, donde firmo, donde escribo, siempre soy Hidrobo Espinosa. Tengo madre, como es una frasecita que me queda siempre. No estoy rechazando en absoluto a mi papá, le quiero mucho, nos vemos, no hay una relación conflictiva ahí, pero hay un ejercicio de reconocimiento de mi lado materno y en ese sentido siempre intento firmar Hidrobo Espinosa, a donde me ponen. Rafa, tenemos unas fotos tuyas, ¿cómo ponemos los créditos? Hidrobo Espinosa. No alcanza, no sé cómo le hace. Sí, no. Entonces procuro siempre que sea así. Hijo de mi padre y de mi madre, criado por mi mamá, creo que, creo que eso, soy una persona que tiene unos intereses súper diversos y a veces eso deriva en cierta crisis de identidad. Me interesan muchas cosas. Estoy siempre activo en distintos espacios, intento conocer algunas cosas y ahí me pierdo un poco. Tuve unas carreras fallidas, ya conversaremos de eso. Recién terminé una que por fin ya medio por ahí me encajé y recién hice todo el proceso de registro CNESID porque fue un título extranjero, no sé, unas cosas complejas, pero voy terminando eso. Entonces, como identidad, hoy puedo decir que soy fotógrafo por encima de algunas otras cosas. Creo que el camino me ha llevado a acercarme a la imagen, a ser un observador de muchas cosas, pero no puedo ser un observador pasivo. Y desde ahí creo que la actividad a través de la imagen deriva en una especie de activismo y esa inquietud mía constante creo que me lleva a no poder mantenerme como un mero observador de algunas cosas. Qué chévere, me parece súper importante lo que dices sobre el apellido de tu madre también, porque generalmente, claro, uno siempre cuando se presenta dice, mi nombre es Cristian Méndez, solamente se resalta el apellido paterno generalmente, ¿no? Ahora en Ecuador también hay este chance de que las madres puedan poner, o que las mujeres puedan poner su apellido antes que del padre, algo así, veía. Claro, puedes escoger, hay una opción, me parece ahora, no solamente el tema del género, por supuesto que quienes quieran hacerlo en el registro civil, pero puedes utilizar tu apellido materno en lugar del paterno como una especie de compensación histórica en género, digamos así. Me parece súper interesante. Sí. Contabas también un poquito que has tenido unas carreras fallidas. Vámonos como que desde el antes hasta ahora. Sí, ¿Cuál sí, ha sido sí. ese proceso? Uy, ese proceso es bien chistoso. Yo estudié 6 años la carrera de Derecho. Ya. 6 años. La carrera dura 5. Pero claro, conmigo se inauguró un sistema, bueno, no recuerdo si se inauguró con nuestra generación, pero ya existía un sistema de créditos y el sistema de créditos te permite ir tomando las carreras de a poco, las materias de a poco. Y en ese sentido fue que yo decidí fragmentar un poco la carrera, lo que me hizo que se demore un poco más en cumplir. Y empecé a trabajar ya desde muy temprana edad. Estuve trabajando por el MIES, estuve trabajando en la alcaldía, en una especie de proyectitos como cositas muy específicas, hasta que se dio la oportunidad de que trabaje en el Instituto de la Democracia. Yo tenía 21, 22 años, ya habiendo trabajado unos añitos antes en otras cosas, y ahí estuve un año trabajando, exactamente un año. Cumplí el año y dije, estoy descuidando mucho la U. Y volví un poco porque ya se me había dilatado todo. Pero al final uno siempre se encuentra con ese profesor que siempre es el tamizador y siempre es el que hace cosas con gente y entonces ese mismo, aunque no me tenía odio,
entré en una dinámica de él que es muy, muy extraña. Las personas que estudiaron Derecho sabrán a qué me refiero, pero esta persona, este profesor, hacía perder porque sí. Yo. Nunca calificaba, digamos, leyendo, ¿no? No sé, había otro profesor que hacía referencia a él que decía que al final del semestre tomaba los exámenes y los botaba al cuarto. Decía, los que caen al piso, 0, los que caen en la cama, 10, pero nunca 20. Era una cosa muy rara y caí lamentablemente en esa dinámica que fue muy, muy desgastante a nivel personal, a nivel emocional. Ahorita hago chiste porque han pasado 10 años, pero la verdad es que sí fue muy desgastante en su momento y llegué a perder 2 veces la misma materia con él, tenía que hacer todo el tema de tercera matrícula y demás, entonces en ese punto se quebró la relación mía con la Facultad de Derecho. Se quebró, mi mamá comprendió, me dijo, ella misma me veía mal y me dijo, mi hijo, si esto no es lo tuyo, ya, ábrete. Y eso fue tan valioso para mí, sentí un peso tan fuerte ahí que yo entendí también que si estaba ahí, inicialmente porque tengo una especie de sed de justicia y me llamaba la atención litigar de manera oral como abogado y que sí, que la justicia y la defensa de personas vulnerables, pero en esa época, sobre todo en esa época, ser abogado era cruzarse el Parque de la Madre con una carpeta bajo el brazo y con terno en un solazo. Eso era ser abogado, es como que no me veía ahí. Yeah. Y nadie me veía ahí. Entonces, muchos comentarios decían, pues abogado, qué loco, yo te hacía de todo menos abogado. Yeah. Y sí, pues se fracturó esa relación al final, después de muchos años, como te digo, 6 años intentando acabar esa carrera. Yo ya estaba activo en lo laboral, en otras cosas, me fui por un lado comercial también un buen tiempo y generé comunidades digitales desde muy temprano con una finalidad comercial y pues a la final esa relación se quebró y terminé haciendo cosas por mi lado. Y fueron muchos años de trabajar hasta que llega el 2021 y decido volver a buscar universidad. Pero esta vez buscaba relacionarme con antropología, no tanto comunicación, aunque muchos han dicho, oye, vos pareces comunicador, me acabas de preguntar si soy comunicador, pero lo mío siempre fue las áreas sociales en general, claro, pero iba por antropología, sociología, estaba evaluando esas posibilidades, ¿no? Creo que también pensé comunicación, pero de manera mucho menos importante y terminé yéndome porque la fotografía ya era una parte importante de mi vida en ese momento. Me fui por diseño. Yeah. Y ahorita soy ya graduado de diseño gráfico, vengo trabajando diseño gráfico para clientes desde hace rato, yo ya empírico desde hace rato, solo formalicé esos estudios y esos conocimientos, pero claro, lo hice a través de una carrera formal, no como Lavinia. Yeah. Hice una carrera formal, me tomó 4 años y hace poquito la terminé y pude registrarme como diseñador gráfico. Qué chévere. Eso. Y también decías que tú ya te identificas actualmente como fotógrafo. Creo que muchas de las personas que te conocen en Cuenca al menos dicen el fotógrafo Rafael Hidrobo. Sí. Entonces, ¿cómo nace esta pasión por la fotografía? Nace por un aspecto comercial, aunque desde niño siempre tuve, cuando yo tenía mi primer teléfono con cámara, era una cosa, un mamotreto gigante que no me acuerdo ni la marca, pero tenía cámara. Yo decía, wow, tiene cámara. Y entonces empecé a hacer fotos de cosas, de pendejaditas que a mí me encantaban, de cosas que decía, wow, qué loco que se ve esto y no sé qué. Y en mi página de Facebook vieja, que ya me la borraron por una u otra razón, me la borran, ahí yo tenía una carpetita de cosas, de una carpeta de hace años, que tenía un pequeño álbum de galería que se llamaba, la llamé en su momento como Punto Ciego. Tenía 15, 16 años por ahí, primer teléfono con cámara. Y desde ahí digo, ok, ahí había algo, ¿no? Y paró, por una razón u otra, paró ese interés. Me dediqué un tiempo a la escritura, en el colegio sobre todo escribía poesía y unas narrativas así cortitas. Y la universidad me mató creativamente. O sea, la universidad no sé, pues me castró creativamente, literalmente. Dejé de escribir, dejé la fotografía, me dediqué a lo que en ese momento tenía, ¿no? La ciencia social desde una perspectiva muy fría. Entonces el derecho te traía, claro, muchas cosas lindas y otras muchísimo más crueles. Empiezas a toparte con cosas densas, ¿no? Pero cuando dejo la carrera de derecho, me dedico también al marketing digital, que es algo que yo hago hasta el día de hoy. Y en el marketing digital me empiezan a pedir, oye, necesitamos foto de un plato, oye, tengo un evento, acolita con fotos. Y mi viejita, mi mamá, me trajo una cámara de Estados Unidos, me acuerdo. La primera cámara que tuve fue, puedo decir,
logos, Sí, marcas de claro. una Canon T6 fue. Digo, qué hermosa la Canon T6. Llega la Canon T6 y empiezo a hacer fotos de eventos. Entonces empieza de nuevo ese gusanito de la imagen. Empiezo a hacer las fotos formales, los grupos, los sociales. Pero en esos espacios, entre lo que tenía que hacer, hacía un extra que era esos momentos más espontáneos. Entonces empecé a tener esas fotos y los clientes empezaron a notarlo y decían, oye, qué lindo esto, ve, qué bacán. Y tengo un par de amigos ahí, clave, que me dijeron, oye, vos deberías dedicarte a la fotografía. Y otro pana que me dijo, a la cámara trátala como tu ojo. Nunca dispares en automático. Yo nunca disparé en automático. Ya. Me pateaba al inicio, pero empecé y desde el inicio fue diafragma, apertura, velocidad, hizo demás cosas, ¿no es cierto? Entonces desde el inicio fue en la M, digamos así. No sé los automatismos de la cámara, ni me lo sé, ¿cacha? Me cuesta los automatismos de la cámara. Y desde ahí fue siempre un inicio, trátale como tu ojo, el parpadeo, el iris, todo. Así fue una dinámica muy, muy, muy natural. Y la fotografía empezó por ahí y me empecé a interesar en fotógrafas documentales de la ciudad, la Fabiola Cedillo, la María Fernanda García, empecé a ver autores de fuera, la Isadora Romero ahora, en ese momento no la conocí, pero es otra fotógrafa quiteña maravillosa, la Joyce Alarcón. Empiezo a querer conectarme con los fotoclubs de la ciudad. El Fotoclub Cuenca fue un espacio de aprendizaje para mí valiosísimo. Yo les quiero muchísimo al Fotoclub Cuenca, que últimamente ha sido un poco ingrato, pero conocí también otro grupo que se llamaba Fotocultura, y los Fotocultura, justo en las épocas en las que yo me vinculo, ellos se desintegran o tienen una especie de fenómeno de desintegración. Ahí le conozco a mi compa Denis Tamayo, que ahorita tenemos el estudio aquí. Y con él, más el Jova Gavilanes, juntamos y armamos el Fotocrew, que es un colectivo de fotografía que armamos en su momento, que tuvo ciertos proyectos editoriales y cosas. Después me vinculé a la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos, formé parte del directorio en 2 ocasiones, en 2 periodos con los fotógrafos ecuatorianos, y así. Creo que lo más importante, un punto de inflexión en mi trabajo fotográfico fue la Fabiola Cedillo. Y yo a la man siempre le tengo un agradecimiento infinito y un cariño profundo a ella y al espacio que tenía de aula. Porque en un curso de aula fue que dije, ok, o sea, esto me interesa. Aquí hay algo mucho de corazón. Y entonces, claro, yo hago la fotografía comercial y la cerveza y la comida y lo que quieras. Pero también, por ejemplo, estoy muy activo en asuntos de activismo social, estoy muy presente en las marchas feministas, en las marchas de trabajadores, en las protestas y marchas en general, en movimientos sociales, procuro estar casi siempre. Y también, ese siempre ha sido la fotografía hacia afuera, pero hay una fotografía hacia adentro, y aquí bueno, no es tanto primicia, pero es una cosa que estamos por sacar. Yo fui ganador de la convocatoria editorial del municipio de Cuenca del año anterior y mi libro, mi primer fotolibro, se publicaría e imprimiría, si no pasa nada, se imprimiría este año y se lanzaría este año. Ojalá. Eso es una nueva faceta, una nueva cara de un proyecto que vengo pariendo desde el 2020, 2021. Qué chévere. Sí. ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje de fotografía? Porque a veces, en lo personal, por ejemplo, a mí me encanta la fotografía, pero me cuesta mucho Sí. aprenderme justo lo que decías, lo del ISO, del diafragma. Se me hace complicado. Sí. ¿Cómo fue tu proceso, tal vez con internet? Lo técnico fue totalmente empírico. Siempre Ya. me metí al YouTube, le veía al John García, no sé qué, no es John García, se me va el apellido ahorita, que incluso tuve la oportunidad de entrevistarle yo. García es el apellido, el Cuba Studio, a fotógrafos callejeros de España, que logré conectar hacia ellos a través de internet. Y siempre veía sus videos, sus tutoriales, ok, cómo retocar, cuál es el ISO, el diafragma, la apertura, la velocidad, qué técnicas tienes. Todo lo técnico lo aprendí en YouTube. La gran mayoría fue mucho de esa dinámica de YouTube y de redes sociales. Y después, quieras o no, la fotografía siempre está impregnada de lo que tú eres. Por eso también se dice que la fotografía es 100% ficción. Así hagas una fotografía de algo que existe en ese momento, es una abstracción de la realidad. ¿Por qué te atrae ese fragmento de realidad? Es mucho de quién eres tú. Entonces, ahí hay un debate lindísimo por medio, pero se dice que es 100% ficción la fotografía. Entonces, cuando aprendes lo técnico, para mí fue como superar un obstáculo. O sea, lo técnico termina siendo un obstáculo. Para mí, puedes hacer fotografía sin cámara.
¿Ya? Si tu ojo mira algo, si tú piensas que algo se ve bonito, ese ya para mí es un ejercicio fotográfico o ejercicio de la imagen siendo más amplios. Pero si tú dices, eso se vería bonito, ya es solo cuestión de buscar el formato nomás. Podrías pintar, podrías hacer una fotografía tal cual de una cámara digital, sacas el teléfono y lo haces. No pasa nada, una cámara de los 50 años 50 con un rollo, que ahora está muy de moda recuperar ese formato analógico. Para mí el ejercicio de pensar en esa imagen ya es fotografía. Y entonces lo técnico es una superación, es una cuestión intermedia. El equipo que tú uses para hacer fotografía, para construir esa imagen, es un intermedio nada más, es un medio para lograr ese fin. Entonces, superar lo técnico fue a través de redes, pero también, como te comenté, el Fotoclub Cuenca fue un espacio de educación importante en la técnica así estrictamente técnica. Para mí fue súper importante vincularme a ese espacio y después construir espacios propios en los que la técnica se superaba o iba un poco más allá de la técnica, que ahí hay una profundización, una especialización en fotografía magnífica. Hay fotógrafos de caballo, ahí hay una especialidad muy compleja y macrofotografía, cositas muy chiquitas, astrofotografía, el cielo. Ahí hay unas cosas técnicas muy profundas, interesantísimas. Y hay también los espacios en la fotografía que se permiten el error tanto intencionado como no intencionado, ¿no? Porque, valga revisar el sentido de la propia palabra. Entonces yo aprendí la técnica y después fui a romperla. Esa fue mi intención. Y desde ahí pensar que una fotografía está fea, pero que las juntas y lo que vos quieres es armar una narrativa. Desde ahí parte, por ejemplo, mi proyecto de fotolibro que se lanzaría este año. Que hay fotografías que vos las ves solas y dices, ¿qué es esto? ¿Por qué? Ya. Pero juntas la narrativa y dices, es transmitir un poco más emociones antes que una cuestión muy literal. Es por ahí un poco mi proceso. Y de ahí en adelante seguir aprendiendo a través de mirar el trabajo de otras personas. Yo al inicio reprochaba mucho eso de todos los procesos de capacitación, es ir a ver otro trabajo de otros fotógrafos. Yo ya quiero, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Entonces esa sed mía de aprender más fue porque creo yo que me hace falta desarrollarme en otras esferas, en otras áreas del conocimiento, que al final y al cabo creo que voy a terminar volviendo a la fotografía, trayendo más de estas cosas, ¿no? Antropología, sociología, ciencias políticas y demás. Y ojalá eso me permita traer a la fotografía cuestiones más artísticas incluso, puede ser. Qué chévere. Y es precisamente un ejercicio también de práctica, ¿no? Porque si es que quizás aprendes algo y no lo pones en práctica, pues te olvidas también. Y creo que es lo que me pasa a mí, porque yo igual reviso videos. Ahora en TikTok, por ejemplo, tienes como que todo al alcance de lo que quieras aprender. Y siempre reviso, pero precisamente no practico. Y después ya me olvido que cómo se utiliza el ISO de nuevo. Entonces otra vez tengo que volver a ver. Y creo que es importante también, precisamente como lo decías, cuando tienes estas redes también de apoyo y personas que te pueden guiar, acompañar u orientar, ¿no es cierto? Porque me acuerdo con el yoga, como siempre le hemos dicho, compartimos ya algunos años porque compartimos aulas mismo. Y él en algún momento tenía un Samsung S6, creo que era, que podías tomar macrofotos. Entonces, para mí era el ocaso porque tomabas, se veía, me acuerdo, los ojos de una araña, por ejemplo. Y es súper chévere poder capturar esos momentos quizás y poder proyectarlos y mostrar también a otras personas que también quizás tengan el mismo interés, ¿no? Claro, cuando tú empiezas a ver cosas que no ves normalmente, se detona la creatividad. Ajá. Por eso viajar para los fotógrafos en general es súper lindo. No necesitas irte, pegarte el Eurotrip, ¿no? Necesitas salir a territorio nomás. Entonces, si por algún asunto de trabajo, que a mí me ha tocado mucho y me encanta, es las partes más lindas de mi trabajo, es salir a territorio. Recién tuve la oportunidad de estar en Puyo, en Espíndola, bien al sur en Ecuador o bien al norte. Y solo visitar esos espacios nuevos para un ojo fotográfico es súper estimulante, súper estimulante. Entonces no necesitas pegarte el súper viaje de la vida para seguir mirando otras cosas. La pandemia nos dejó también una cuestión, una enseñanza muy, muy importante y ahí, por ahí va mi proyecto de fotolibro de este año, ¿no? Mirar hacia adentro es otro viaje también, otro viaje importantísimo y entonces yo me vi en una relación con mi mamá, que en ese momento de mi vida vivía con ella, y esa nueva manera de mirarla, de mirar ella, de mirar sus espacios y de entender esa relación, esa dinámica entre ella y conmigo, mis espacios dentro de ese hogar, también es un viaje.
y un viaje súper potente emocionalmente hablando. Es un viaje súper importante también que tienes que hacer, lo que yo tuve. Creo que tuve la suerte de haber vivido eso, porque, y muchos de nosotros la tuvimos por un asunto súper grave, como conocemos, pero de alguna manera pude tener ese episodio en mi vida que creo que era fundamental para entender muchas cosas, desde la fotografía y desde lo personal. Ujú. Entonces, sí, como fotógrafo, ver otras cosas, sentir otras cosas, compartir muchas cosas y por eso el trabajo colectivo. Para mí el trabajo Ujú. colectivo ha sido fundamental. El Fotocrew me ha enseñado un montón de cosas, la gente con la que hemos hecho capítulos editoriales, a los que llamamos memoria histórica, tenemos 3 libros hechos de fotografía de distintas áreas, de temas de movilización social, temas de LGBTIQ+, temas del mismo tema íntimo de la pandemia que también se trasladó allá. Sus ensayos visuales han dejado para mí unas enseñanzas muy lindas y muy profundas. Ujú. Y has ido tocando algunos de los temas que te decía que precisamente quería conversar en este episodio, que es de la fotografía como resistencia social también. Ujú. Justo nos has comentado, por ejemplo, que has sacado fotografías sobre espacios de activismo, por ejemplo, de feminismo, de situaciones de la pandemia. ¿Cómo mediante la fotografía podemos resistir? Ujú. Creo que estando embebidos en una sociedad saturada de imágenes, completamente saturada de imágenes, traer imágenes que puedan romper una especie de dinámica de que el poder maneja la estética en todo el sentido profundo de la palabra, traer una estética diferente o que responda a ese poder de alguna manera es ya resistencia. Y entonces, en ese sentido, me encanta el fenómeno del analógico, porque vuelves a traer un asunto, pero claro, quieras o no, el capital termina embebiendo ese asunto, ya vuelven a ganar más dinero y empieza a ser un asunto de modas, ya, está bien. Ujú. Pero seguir rompiendo esas dinámicas es importantísimo. La fotografía como resistencia termina siendo mostrado como un contrapeso. Y ahí el periodismo tiene mucha importancia, por ejemplo, aunque yo no me considero periodista ni hago fotoperiodismo tampoco, pero ha tenido siempre históricamente un contrapeso, porque es el relato que ves fuera del oficialismo, Ujú. aunque hoy sabemos que esa dinámica es muy compleja de entender, pero quieras o no, una persona, a mí no me paga absolutamente nadie por salir a las calles, todo lo Ujú. contrario, podría haber estado trabajando y buscando más maneras de recibir ingresos, pero para mí, como persona, es fundamental salir a las calles y estar acompañando esos procesos con lo que sé hacer, con mi trinchera, que es la imagen y la fotografía. Y entonces ayer le escuchaba justo al Juan Lucho en el otro capítulo que les recomiendo ir a ver, el capítulo de Juan Lucho, todos los capítulos de No es Chanda, pero el de Juan Lucho lo estaba viendo anoche y le decía, yo no me puedo considerar feminista, decía él, que no sé si hay una especie de listado de requisitos de... Mm. Yo tengo ese mismo conflicto. Yo no sé si poder decir que soy una persona feminista. Creo que soy una persona que puede acompañar de alguna manera y mi manera de acompañar es a través de la imagen. Entonces, en ese sentido creo que nace también, aunque siempre tuve una cercanía, desde niño, desde la niñez y adolescencia, siempre he tenido procesos de activismo, procesos de educación política. Yo mismo he generado espacios de formación política y social. Cuando trabajaba en el CNE, que te comentaba, tuvimos una escuela de formación política y social que hasta el día de hoy sigue. El Consejo de Participación Ciudadana entiendo que sigue con este proceso Ujú. formativo que nació en esos años. Y siempre he tenido una cercanía, pero cuando yo me acerqué mucho más a Sendas y empecé a trabajar con Sendas, ese ímpetu y esas motivaciones encontraron un hogar más técnico. Y en ese sentido, aprender de la gente de Sendas para mí ha sido maravilloso. O sea, de Mary, de la Chave, de la Carmita, de la Lili, las personas que han pasado por esos procesos, los mismos procesos que yo he podido acompañar, ha sido fundamental. Y entonces desde ahí puedo decir que tengo un acompañamiento más completo, que puedo entender mucho mejor esas dinámicas, que te he podido acercarme a lecturas, a opiniones, a conversaciones que están por ahí. Y sin embargo, a pesar de todo eso, no puedo decir que no puedo identificarme como feminista por un asunto ya más profundo. Creo que mi rol ahí es diferente. Ujú. Entonces yo resoné mucho con lo que dijo ayer el Juan Lucha. Me quedé así, claro, hay un listado, ¿qué check? Capaz que tenemos todos los checks menos el asunto de género, porque desde nuestro espacio deberíamos abordarlo de otra manera. Nosotros como hombres tenemos otro problema que resolver. Y ahí está el Juan Lucho y masculinidades en general. Entonces, he tenido la oportunidad de acercarme y con ese acercamiento hacer fotografía de eso.
He podido colaborar en productos editoriales de la Universidad Católica, saco un libro de espacio y género, que es un estudio arquitectónico, urbanístico, social, de la dinámica alrededor del puente Vivas Nos Queremos, por ejemplo. Entonces, yo tengo fotografías de ese puente desde antes que se llame Vivas Nos Queremos. Antes era Mariano Moreno, era un puente que él conectaba al Parque La Madre, que es históricamente conectado con el movimiento feminista, y ese movimiento feminista ha ido ampliando ese espectro geográfico, si quieres, específico, y se ha tomado las escalinatas de ese lugar y el puente, y entonces ahora el puente es Vivos Nos Queremos, y está pintado, y es un puente con una carga simbólica y de imagen o semiótica importantísima. Entonces, ese acompañamiento mío, que ha sido como en paralelo, me ha permitido tener ese activismo en esa esfera. Y asimismo, cada 1 de mayo procuro estar presente en las marchas de los trabajadores, en las protestas de octubre del 2019, en el 2022. Recuerdo que en octubre del 2019 me fui a hacer un trabajo fotográfico por un proyecto que estaba yendo a suceder en Quito, y estallan las protestas. Yo estaba en Quito. Y en Quito, en Lumbicí más o menos, estaba yo alojado, me acuerdo. Y ya estaba cerrado desde allá. Entonces pude hacer un poco de foto allá, y apenas pude regresar porque todo estaba cerrado, ¿no? Todo estaba cerrado. Pude regresar, hice foto acá también. Y ahí nace el asunto de memoria histórica, como juntamos y convocamos a fotógrafos y fotógrafas de todo el país, y todos los registros que pudimos recuperar los tenemos sintetizados en un documento. Documento fotográfico, editorial, que también es resistencia. Que también es resistencia, porque la memoria es un asunto a trabajar que creo que es también mucho responsabilidad de la imagen. La imagen creo que es un recurso audiovisual o estática, ¿no? Pero una responsabilidad de la imagen es mantener la memoria de alguna manera. Y esos documentos lo que procuran es justamente ser insumos para que el Ecuador y la gente en el futuro diga, ah, así fue, ah, esto pasó, así como existen registros ya de hace muchos años. Nosotros queremos aportar desde ahí, por lo menos. Justo cuando ibas hablando se me venía a la mente este término de memoria histórica precisamente porque me parece súper importante que mediante la fotografía primero se puede validar este tipo de procesos de activismo, de conmemoración como el Día del Trabajo también como lo decías, y otras fechas también que son conmemorativas, ¿no? O incluso fechas hasta de celebración. Y de alguna forma poder dejarlo en la memoria de las personas también. Porque recientemente recuerdo en la Bienal, por ejemplo, había un espacio que era la Galería Fly, me parece que se llama. Por ejemplo, habían fotografías, una exhibición de Julio Jaramillo. No era de Julio Jaramillo en vida, sino del funeral, por ejemplo. Ya, claro. No, no del funeral, sino más bien cada año, entiendo que en Guayaquil como que la gente se reúne y hace precisamente hasta una celebración por quién fue Julio Jaramillo. Entonces había como esta memoria histórica, mediante fotografías precisamente, de todo lo que pasa cada año. Y me acuerdo que en pandemia, por ejemplo, no hubo muchas personas precisamente porque era imposible poder... juntar a las personas. Ajá, Claro, entonces me parece súper chévere esto porque lastimosamente a veces en los medios de comunicación, precisamente en televisión, por ejemplo, no se muestra la realidad tal y como es. Porque a veces, como bien sabes, tienen como que posturas políticas también que con las que deben estar alineadas. Pero con la fotografía las personas como tú, pueden mostrar también la realidad que está sucediendo en las calles, por ejemplo, y me pareció muy importante. Yo dejé de consumir televisión precisamente en el 2019, porque yo como estudiante salía a las calles también por lo que estaba pasando en ese entonces, y en la televisión no mostraban absolutamente nada. Entonces ese fue como que el momento que yo dije, no vuelvo a ver tele. Claro. Pero en fotografías, me acuerdo una fotografía que no sé si tú le conoces a quien la tomó, de la señora indígena que está en medio de la calle, que fue como que una fotografía muy... Díaz Arcos, claro que sí. Ajá, fue una de las fotos más relevantes, creo, de las tantas que se habían tomado en ese entonces, precisamente porque demostraban la resistencia de las comunidades indígenas y pues también otras personas que también estaban inmiscuidas en este proceso de resistencia en general. Entonces eso me parece súper chévere. Y como bien dices, es un trabajazo por el que quizás no recibes una remuneración, pero también están mostrando una realidad que está sucediendo en las calles y en otros espacios. Sí. No, y todo lo contrario de recibir una remuneración, puede que pierdas tu equipo. O sea, si es que, porque me pasó mucho, en ese momento yo tenía la suerte de andar con 2 cámaras, una mi viejita de toda la vida y la con que yo trabajaba. Yo salí con la viejita porque sé que estaba consciente de que podía perder mi equipo.
Y en ese sentido, para un fotógrafo su cámara es todo, Claro. es todo, es la herramienta de trabajo, es como que a cualquier otra persona le quites su medio de vida. Y claro, recuerdo la foto de David Díaz Arcos, de la indígena, está rodeada de un misticismo que no es neblina, ya es el gas lacrimógeno que le Humo. rodea. Y claro, fruto de la lucha y la pugna social, esa fotografía es mágica, porque trae la identidad de la mujer con dignidad Ujú. y trae la dignidad de la lucha también. Es una fotografía increíble y claro, esa fotografía dio la vuelta al mundo. Dio la vuelta al mundo, estuvo en muchísimos medios internacionales y demás, y resume mucho de lo que es. Pero también una imagen estática que encima le rodea esta aura que habla, Walter Benjamin habla del aura de ciertos objetos, y esta imagen como objeto está rodeada de aura, está impregnada en el aura de ese momento histórico, y no puedes dejar de pensar en esa fotografía sin pensar en la dignidad de los pueblos indígenas que luchan y cómo luchan. Ujú. Y lo que hacen es por su supervivencia. No hay un interés en que la persona de a pie haya dejado su hogar y haya dejado a su familia a lo mejor desatendida o la fue llevando y están por ahí resguardados, alimentándose en la calle, guareciéndose donde pueden, mientras los papás salen a luchar por su futuro. Es una cosa increíble lo que la fotografía estática también te permite interpretar de ella. Ujú. Porque claro, el video también puedes trabajar para que el video tenga una dinámica de interpretación, pero la trabajas más. Una fotografía con una sola imagen puedes detonar un montón de cosas. Y en ese sentido creo yo que la fotografía atrae y aporta una cantidad de interpretaciones impresionante. Entonces, esa fotografía, los momentos que la atravesaron, la construcción de imágenes en esos espacios es un aporte a nivel país importantísimo que yo creo que a lo mejor no está tan ahora reconocido, pero las fotografías históricas de momentos pasados hoy son, digamos, una especie de guía de entender al país como identidad. Y además de eso, también las poblaciones, las comunidades, las personas que han sido históricamente desplazadas por el poder, hoy gracias a sus archivos fotográficos podemos entenderlas. Tuve la oportunidad de estar en una exposición de la población trans Ya. en Quito, se me va el nombre de la autora de, se me fue el nombre, pero estamos con el colectivo Cochinelli. Parte de las fundadoras del colectivo Cochinelli tienen un archivo fotográfico maravilloso de sus intervenciones en sus cuerpos por el proceso de ellas y de ellos en específico, pero además lo que vivían en cuanto a represión. Y lamentablemente incluso un poco de fotografías de personas que perdían la vida en el proceso. Y un registro crudísimo Ujú. de cómo entender qué dinámicas de violencia y de represión viven poblaciones que históricamente han sido desplazadas de la imagen. Y ahí el rol de la imagen es brutal, brutal. Y creo yo, en un medio, como te decía inicialmente, saturado de imágenes bonitas y de los modelos y modelos en las calles y queriendo... Hay una dinámica ahí de embellecimiento y folclorización. Embelleces el folclore latinoamericano y lo superficializas de alguna manera y pierdes una profundidad, pierde la profundidad de la identidad, esa identidad, por un abordaje de la imagen meramente estético en el sentido liviano de la palabra. Pues, haces una foto bonita de un lugar abandonado o de una ruina abandonada o de una... Siempre me acuerdo de este man, o mujer, no sé quién será, pero hay en Instagram un perfil que ya no voy a decirle más porque creo que ya le fue funado lo suficiente, pero hay un perfil en Instagram de una persona que solo hace foto de personas en situación de calle. Si le das Ya. una foto, el man, desde arriba incluso, le das la foto, el man está ahí dormido o capaz pasó una noche bebido, yo qué sé, en la calle o una persona en situación de calle, indigencia y demás, les hace la fotografía y eso publica en sus redes. Y es un morbo porque encima le Ujú. aumenta el contraste y hace que la fotografía tenga una textura y un asunto de estética que amplifica ese morbo y es puro morbo, es puro Ya. morbo. Y el man solo pone en su descripción fotografía o almas, dice. Mm. Eso es algo que la fotografía tiene que resarcir de alguna manera. No voy a ser yo, sería el colmo de pretencioso decir yo voy a dignificar la fotografía, no, pero por lo menos voy a aportar para que la imagen compense ese mal uso de la imagen, ese
poca dignificación de un sujeto, porque es un ser vivo el que estás fotografiando, entre otras muchísimas cosas. Creo que estamos medio conectados ahí porque hay preguntas que te quiero hacer y ya vas conversando también sobre el tema. Y es que, ¿cómo funciona la ética también del fotógrafo? Como tú lo comentas, por ejemplo, esta persona toma fotografías de personas en estado de mendicidad o callejización. Entonces, ¿cómo funciona antes de poder publicar, por ejemplo? Porque cuando tú tomas una foto, quieres que los demás también la vean, me imagino. Claro. Entonces, ¿cómo funciona la ética? ¿Consulta si es que puedes publicar? ¿Cuándo se consulta? ¿Cuándo no se consulta? ¿Cómo funciona? El consentimiento. O sea, Ajá. idealmente tú siempre tienes que pedir consentimiento para las fotografías con seres humanos. Por eso, por ejemplo, cuando quieres hacer fotografía de stock, esa fotografía que tú vendes, Ajá. las plataformas siempre te piden un consentimiento. Si es Ya. que hay personas de por medio o objetos patrimoniales, cuestiones históricas, siempre hay una especie de propiedad de objetos y consentimiento en seres humanos. Idealmente, cuando nosotros hacemos salidas de fotografía con el colectivo, se les ha dicho a las personas, a ver, van a hacer un retrato, no hay problema, háganlo, pero conversen con la persona. Ujú. Usen la fotografía y el retrato, el género del retrato, como una manera de acercarte a la gente. Lo que tú estás haciendo ahorita. O sea, tú usas el formato podcast para acercarte a personas, para conocerles, para conversar, para aprender también, Ujú. seguramente. Y entonces yo consentí en estar aquí y estoy conversando contigo. La fotografía es lo mismo. Tú te acercas a una persona, quieres hacer una fotografía, ella te puede decir no. Y puede ser que esta persona esté en una situación de refugio, por ejemplo, que Ujú. haya venido de una cuestión crítica en sus países y viene huyendo o ocultándose por una situación de peligro, y tú le haces una fotografía y publicas en redes sociales y delatas en dónde está ella refugiado o él refugiado. Entonces, hay cuestiones que tienes que entender que suceden, como por ejemplo que hay otras personas que conviven contigo en este mundo. Es una situación de empatía muy básica. Y ahí yo sí tengo que reprochar, es una práctica muy común, pero tengo que reprochar a las personas que con un teleobjetivo, que es un lente que te alcanza lejísimos, haces fotografía de un man que está a 3 cuadras, el man ni se entera y después asoma en una red social y a lo mejor él no quería estar ahí. Y Ujú. entonces ahí tienes que ejercer siempre la pregunta, oye, te voy a hacer una fotografía, o te hice una fotografía, mira, está así. Ya. Y antes de publicarla dices, oye, ¿puedo publicar? Mira, esta bella fotografía. ¿Te gusta? Ah, está hermosa, loco, dale nomás, si puedes me Ujú. arrobas y ya, me etiquetas, ya estás. O dices, no, hermano, sabes que no estoy pasando un buen momento, vete. Yo qué sé, tienes que entender que esa persona puede estar atravesando un montón de cosas y entonces la fotografía ahí es más bien invasiva, es nociva, es tóxica. Y por tener unos cuantos likes, no, hermano, es una cuestión ética ahí compleja que hay que entender. En su momento, lamentablemente, es un trabajo estancado, pero en su momento estaba queriendo, y a raíz de este perfil que te cuento que odio con mi vida, estaba queriendo armar un manual de fotografía para personas en situaciones de vulnerabilidad, Ujú. para que comprendas qué es lo que está mal y cómo compensarlo. Espero retomar ese asunto. Había un par de personas que estaban apoyándome, pero bueno, la vida me atropella también a veces, así que hay cosas que se me van quedando. Espero retomar eso pronto. Ujú. Esto que tú comentas me parece súper importante y también siento que uno como fotógrafo, videógrafo o alguien que esté creando contenido incluso debe tomar en cuenta mucho porque quizás yo estoy grabando un video, se me ocurre en Parque Calderón y eso se me ha complicado mucho porque a veces hay personas que pasan por detrás, por ejemplo, y puede pasar este tipo de situaciones que tú bien dices. Por ejemplo, si es que tenemos una persona que es refugiada, no está seguramente aquí en Cuenca o en Ecuador porque quiere, sino Mm. porque le tocó. Ujú. Entonces, si esta persona sale en un video y ese video se viraliza, quizás quienes le están persiguiendo van a saber en dónde está y van a poder Sí, ubicarle. Entonces es bien complejo ese tema. es súper complejo. De hecho, me ha pasado mucho que por clientes yo he publicado algún material y el cliente ya una vez publicado me ha dicho, por favor, retiren esa fotografía. Se retira, no hay Ujú. problema. Es que claro, ya son casos fortuitos, hay cosas que se nos pueden escapar de las manos, está bien. Pero de ahí, esto puede ser un caso fortuito y claro, la posibilidad de que eso pase es una en muchísimos. Pero y así sucede, tienes que responderlo a la altura. Ajá. O sea, disculpa, sí, la verdad estamos grabando esto, no fue mi intención y justo cruzaste. Entonces, en ese sentido, tener la empatía de entender, ok, disculpas y borrar. Y claro, el daño puede que ya esté hecho. Y lamentablemente esas cosas sí, ya se escapan de. Ujú. Pero idealmente, en un mundo ideal, lo que haces es restringir el paso detrás Ya. o planificar a las personas que pasen atrás y lo que quieres es transmitir ese tráfico de personas, ¿no?
o al menos anticipar a la gente que se va a estar grabando. Entonces la gente decide si pasa o no. Todo eso debería estar planificado, todo. Entonces, por eso las producciones de cine y demás y documentales, ese tipo de cosas se planifican. Todo, claro, claro. Entonces, en un mundo mucho más chabacano, en donde estamos envueltos, esas cosas más bien solo suceden. Claro. Y cuando suceden es que aprendemos que a lo mejor no debimos, pero claro, estamos envueltos en una dinámica diferente también. Son temas súper importantes que sí se deberían considerar. Sí, sí. Rafa, ¿cuál ha sido la fotografía más significativa o tu foto favorita que tengas? Híjole, yo creo que puedo hablarte de las dos primeras que me vinieron a la mente. No puedo decir que sean las más, seguramente hay muchas más. Y como fotógrafo uno siempre dice, la próxima foto es la mejor, la próxima foto es la mejor. Pero hay dos que a mí yo recuerdo con mucho cariño. La primera fue una de las primeras salidas que hicimos al Zig Zig. Es un lugar que a mí me gusta muchísimo, el Zig Zig. Y coincide que aprovechamos, justo en mayo, ¿no? El mes que pasó, se celebra a María Auxiliadora. El pueblo celebra a María Auxiliadora y sale con la figura, esta religiosa, a la que el pueblo le tiene muchísimo cariño. La Virgen María Auxiliadora está vestida con sombreritos de paja tejidos por ellos casi todo el año. Pero para esta procesión ponen una corona, un cetro y una corona al niño Jesús de esta Virgen, coronas hechas de oro y labradas por manos artesanas del Zig Zig, y todas estas piezas que coronan estas figuras fueron construidas y pagadas por esfuerzos de todo el cantón Zig Zig. Entonces muchísima gente puso plata, puso bienes, puso la mano de obra. Y ellos hicieron vaca, digamos, morochamente, hicieron vaca para que sus figuras tengan estas decoraciones. Y entonces esta historia a mí se me iba contando, fuimos con algunos amigos por ahí a hacer esa fotografía, salimos en grupito a visitar el Zig Zig, a hacer turismo comunitario, pues. Y aprovechamos esa fecha y hubo un momento en que, bueno, la Virgen llegaba a la iglesia y yo tuve la oportunidad de subir un poco a las gradas e hice una fotografía justo cuando soltaban una cantidad de papelitos, se me va el nombre ahorita, ¿no? Un montón de papelitos que les botaban y flores y demás. Y tengo esa foto de la Virgen perfecta, ella con su corona y con todo listo y la cantidad de gente que la rodeaba y todos los papelitos. Es una foto, claro, muy bien lograda técnicamente. Yo también en ese momento era muy técnico en la fotografía y esa fotografía, además de haber logrado técnicamente una cosa muy espectacular, es muy querida por la gente de allá que me han pedido fotos impresas para tenerles en altar, ¿cacha? Más que la foto y el momento, que es lindísimo y espectacular, me encanta el cariño que le ponen a la foto. Y me han pedido impresas de una amiga muy querida, la Fati, que quizá escuche este podcast, y su familia, su mamá, sus abuelos me han pedido las impresiones de esto para tenerles en un altar. Y yo digo, wow, o sea, ¿hasta dónde llega la foto, no? Y la foto cuando la haces y cuando ya imprimes para una finalidad de este calado, entiendes todo, cachas todo. La otra fotografía, en cambio, es una fotografía de una marcha del movimiento LGBTIQ+, que se hace en la ciudad de Cuenca. Y coincide que yo me paro en el Parque Calderón, la marcha pasaba por la calle Benigno Malo, y tienes los portones gigantes de la catedral de fondo. Y justo ondeaban la bandera ahí, y la bandera se queda congelada, y el portón de la iglesia detrás, y el contraste que hay, ¿no? en esa narrativa. Bandera LGBTQ+, el portón de la catedral atrás y la gente marchando, y justo se encuadró la bandera en el portón. Son dos imágenes que recordé inicialmente, que me traen muchas historias, porque esa fotografía fue también muy apreciada por los activistas en ese momento, y fue una fotografía así como que, wow, qué loco, salió solo por estar ahí a acompañar. Entonces, creo que son dos fotografías que recuerdo con muchísimo cariño. De ahí, claro, gente a la que he podido acompañar, momentos que puedo acompañar han sido ya parte de una construcción de imagen. En dinámica de chuya foto, digamos, esas dos son lindísimas. Y seguramente debes tener muchas otras fotos también ahí que vinieron a tu mente cuando te hice esa pregunta. Apenas me contaste, sí, me vinieron una cantidad de imágenes, sí. Y ya también para ir cerrando, ¿cómo ha sido tu proceso haciendo fotografía en comunidades también? Generalmente, últimamente, bueno, hace un par de meses creo vi unas fotos que tú ponías en tus historias de que estabas en alguna comunidad.
como te contaba, yo soy psicólogo social, entonces a mí, por ejemplo, me encanta también salir a comunidades, sobre todo cuando son zonas rurales, y poder de alguna forma disfrutar del momento porque es algo totalmente diferente a lo que se vive en lo urbano, la ciudad como tal, y también conocer las realidades que hay allá de cerca, ¿no? Porque es un contraste muy fuerte y muy grande con lo que se vive en la ciudad como tal. Ujú. Me he encontrado con absolutamente de todo y he tenido la suerte de tener cierto don de gente para poder acercarme a las personas con Ujú. cierto carisma y amabilidad y las personas en general se me abren con mucha alegría, puedo decirlo. Y la dinámica social a mí me gasta un montón. Siento que invierto una cantidad de energía en comunicar y hablar con alguien que cuando ya yo tengo una batería social. Ese meme es totalmente cierto conmigo. Y hay veces que no quiero ver a nadie. Hay veces que en cambio me muero de ganas de salir y hacer algo y estar en comunidad. Y esas visitas a zonas rurales a mí me encantan porque conozco un montón de gente, tengo la excusa de tener una cámara y acercarme a la gente. Ujú. Entonces, ese acercamiento es el que yo valoro más por sobre todo. Y entonces ha habido gente que me ha recibido con mucho cariño, hay gente que ha preferido no estar en la fotografía, igual converso un ratito, no le gusta la foto, no. Y nunca me olvido de un momento en que me dijeron, no, porque la cámara te roba el alma, me dijeron alguna vez. Yo me quedé así, ¿qué? Y cuando me dijeron eso, por ahí ya sabes que el algoritmo es loquísimo, te escucha todo. Y me empecé a entender que hay personas que creen que la fotografía les robaba el alma, literalmente, y que hay personas que creen que después de que le hicieron cierta fotografía, una persona se perdió o falleció. Y hay Ujú. relatos ya de personas mucho más allá. Pero cuando me dijeron eso a mí, en vivo y en directo, me quedé así como que, no, claro, perdón. Ujú. No supe ni qué decir. Sí, no, 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 claro, disculpen, no, 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 no hay problema. Y enseguida me moví hacia otro lugar. Era en un mercado se me va el lugar, el nombre del lugar. Era en un mercado, me acuerdo clarito. No, no, no. Era una mujer muy enojada, sí, tenía sus vegetales y yo digo, qué linda que sería esta foto. No, no hubo esa foto. Me quedó el momento, que creo que es una foto en mi cabeza mucho más potente. Ujú. Y que no, fotos que no hice, por ejemplo. Y en cambio otras fotos hermosas como tú dices, estuve recientemente visitando una comunidad, se llama Copataza, que es en el Puyo, por un asunto de trabajo reciente. Visitar esas comunidades siempre trae una estética diferente, entiendes la dinámica de las comunidades quechua y shuar del oriente, entiendes una dinámica de vida diferente. En el sur del Ecuador también. Tuve la oportunidad de estar en Palanda, Espíndola y Valladolid. Son tres espacios en el sur del Ecuador, entre Loja y Zamora, que trabajan muchos asuntos de agroforestería o agrícolas, en general, producción agrícola en Ujú. general. Y para ellos el café es un asunto central, por ejemplo. Entonces el café vos ves en todo lado y entiendes cómo es las tierras que uno normalmente piensa que los sembríos y las cosas son horizontales y un terreno así ya tienes sembradito y bonito. No, man. Ujú. Hay gente allá que te siembra en montañas y Ya. los árboles crecen en una ladera con un grado de caída importante y se mueven ahí como si no pasara nada. Es una dinámica loquísima y hermosísima entender realmente la profundidad del trabajo de la trabajadora agrícola. Y esas imágenes te dejan un calado, te clavan algo en el alma, loco. O sea, honestamente, esas dinámicas llegan a hacerte entender la Ujú. profundidad y la diversidad del ser en general. Y eso es algo que la fotografía me dio. Mm. Eso es algo que la fotografía me obsequia cada vez y es hermosísimo. No sé. Y haznos también un poquito de spoiler. ¿Qué otro tipo de fotografías vamos a ver en el fotolibro? Uf, el fotolibro, claro, claro, una especie de primicia. El fotolibro es un trabajo de intimidad, la convivencia de mi mamá y mía y del hogar en el que compartíamos la vida. Y mi mamá sufre por muchos años de una enfermedad que le llevó a tener una discapacidad en este momento. Se jubiló por esta discapacidad y su vida se ve restringida y limitada físicamente por un montón de cosas a Mm. raíz de esta enfermedad. Esa enfermedad también deja en ella y en su manera de vivir y en sus espacios ciertos signos en los que yo intento transmitir que hay un dolor constante en ella. O sea, el dolor para ella es otro elemento de su vida que existe constantemente, permanentemente. Un momento un asunto, un elemento que ella con el que tiene que vivir diariamente, con el que tiene que lidiar
y tiene que manejar y que le tienen a ella en un espacio constante de conciencia permanente de ese dolor. Y su manera de ser también tiene una manera de que en la casa ha hecho unos bodegones inconscientemente, ¿no? Que lo que en pintura y en fotografía lo llamas bodegones. Ahorita medio estamos en una especie de bodegón en el estudio, pero ella con sus lamparitas y con su tejido, porque ella teje muchísimo, por ahí va el nombre del fotolibro también, sus tejidos, ella se ha hecho sus chompas, sus vestidos, las cenefas, las pantallas de las lámparas, sus revistas Burda, que tiene colección desde los 60, no sé desde cuándo tiene colección de revistas Burda. Todo eso genera una atmósfera, ¿no? Y es una especie de abstracción de sus bodegones y de esa atmósfera y de su vida y de su dolor que intento traer en esta dinámica de convivencia conmigo, con su perrita que fue mía, y esa intimidad la intento traer en el fotolibro. Y creo que espero también trabajar en otros fotolibros a futuro, pero este año y el anterior ha sido 2 años de parir, de parir el libro como tal, y esperemos que hasta el lanzamiento del libro podamos por fin dar también una conclusión a ese asunto, pero con muchísimo cariño de por medio. O sea, honestamente, y espero que ese libro llegue a los corazones que tengan que llegar. Qué bonito. Y vamos a estar también pendientes de la fecha de lanzamiento. Segurísimo. Te iba a preguntar, en caso de que alguien quiera contactarse contigo, con Denis, ¿cómo podrían ubicarles? Claro, claro. Bueno, yo estoy en todo lado como Rafa Hidrobo Foto. Ya, en la página web, los usuarios de redes, todo está como Rafa Hidrobo Foto, que intenté pues, hacerlo más chiquito. El Denis Tamayo, el estudio en el que estamos se llama Aura, es Aura con W, Aura Estudio, y al Denis Tamayo también lo encuentras como Denis Tamayo Foto. Entonces, tanto al Denis como a mí pueden encontrarnos acá, pueden venir a hacerse fotito cuando gusten, y aquí estamos a la orden, o podemos ir a ustedes también. Entonces, eso, con todo el gusto del mundo y el cariño del mundo. Chévere, y quizás ya para cerrar alguna pregunta, más bien algún mensaje que quieras dejar para las personas que nos estén viendo o escuchando. En un mundo tan convulso, creo que la pausa, el silencio, la reflexión son urgentes. O sea, en un mundo tan saturado de tantas cosas, entender que parar un poco, que pausar un poco tu vida, pausar un poco el scrolling y pausar un poco esa dinámica de saturación, es en sí mismo un acto de resistencia. Resistir, o sea, parar y resistir. Pensar 2 veces para evitar la primicia y la empatía. Estamos en un mundo en el que hoy hay una ola gigante de personas de derecha y de ultraderecha que están atacando muchísimo derechos sociales y colectivos, y entonces el individualismo está ganando terreno. Y eso yo creo que es simple y llanamente porque no paramos. Y en ese sentido de urgencia intentamos sobrevivir, y la supervivencia es en mucho individual. Tenemos que buscar y ganar nuevamente territorio para que no supervivamos, sino simplemente vivamos. Y en ese sentido la fotografía también te permite pausar. Cada que uno levanta la cámara y la pone acá al ojito, respirar y saber que esa imagen que estás haciendo es congelar el tiempo también. Y ojalá congelemos un poquito más el tiempo y nos dediquemos a ese autocuidado, cariño, pausa, empatía. Qué chévere, Rafa. Te agradezco nuevamente por primero haber aceptado la entrevista, por recibirnos en el estudio, por tu tiempo y pues por la conversación que ha sido bastante chévere también. Poder conocer también un poquito desde el punto de vista de la fotografía también, que es una pasión que tengo ahí guardada y que en algún momento seguro va a surgir, pero poder conocer tu experiencia también desde un enfoque social, que es lo que nos apasiona, ha sido bastante interesante. Te agradezco mucho, hermano, y pues por acá nos vemos también ya en un próximo episodio. Seguro, gracias Chris, gracias Jova, gracias al Nochendo, síganles a los Nochendo, compartan y nos vemos la próxima igual. Chévere. Nos vemos en las calles también. Seguramente por ahí. Muchas gracias, hermano. Te agradezco y pues ya nos vemos por acá. Chao, chao.